Bienvenidos al canal de Top Doctors Latam. Mi nombre es Viviana Pérez y en este episodio hablaremos acerca de la cirugía refractiva LASIK. Y para este tema tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Ana Silvia Serrano de Mozo, especialista en oftalmología. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctora? Muy bien, Viviana, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá para platicar de algún tema que me fascina, que me parece muy interesante. Lo es muy interesante y pues vamos a abordar este tema desde la base. ¿Qué hace la cirugía LASIK? Bueno, la cirugía LASIK está englobada en el término de cirugía refractiva. Cirugía refractiva es toda aquella cirugía que sirva para quitar las gafas, cualquier tipo de cirugía. Nosotros tenemos principalmente dos lentes, que es la córnea y el cristalino. Entonces, el tratamiento se puede hacer en cualquiera de estos dos lentes y específicamente la cirugía LASIK se trata de tratar ese efecto refractivo, como ya sea miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia, en la córnea. Entonces, la cirugía LASIK lo que hacemos es hacer un pequeño corte en la córnea, el cual levantamos para poder aplicar el láser directamente en la córnea y poder nuevamente poner ese corte y la córnea así queda como permanentemente, por así decirlo, tallada con la graduación específica de cada paciente. Y en ese sentido, doctora, ¿todos los pacientes son aptos para someterse a este tipo de cirugía o habrá algunos que puedan limitarse esta capacidad? Claro, eso es una excelente pregunta y es una consulta siempre, es algo, perdón, que se habla siempre en la consulta. Lo primero que necesitamos para que un paciente sea candidato para este tipo de cirugía refractiva, como es el LASIK, es que el paciente tenga entre los 18 y los 21 años y te voy a explicar por qué. Porque necesitamos que el ojo deje de crecer. Es normal, nosotros estamos en constante crecimiento, así como nuestras orejas van creciendo con el tiempo, nuestra cara va modificándose con el tiempo, nuestro cuerpo va modificándose con el tiempo. Asimismo, nuestro globo ocular se va modificando con el tiempo. Entonces, en ese sentido, nuestra graduación puede ir cambiando con el paso de los años, pero nosotros necesitamos para poder operar a un paciente que el paciente llegue a algo que nosotros llamamos estabilidad refractiva. Esto quiere decir que no haya un cambio demasiado drástico en cuanto a graduación de un ojo y otro. Y esto generalmente, Viviana, se alcanza entre los 18 y 21 años, que es cuando el globo ocular ya deja de crecer de manera acelerada. ¿Es Ese es como el recomendable? primer punto. Ajá, entonces, ¿es recomendable o es estrictamente necesario que sea durante esta etapa? No es que sea durante esta etapa, no, sino que no puede ser antes porque la graduación puede continuar aumentando. Entonces, es un paciente que en 5 años tú lo operas a los 15 y en 5 años te va a decir, doctora, otra vez necesito gafas, esa cirugía no me sirvió. Y no es por la cirugía, es porque su graduación no había terminado de desarrollarse. Entonces, por eso es que esperamos hasta los 18 o 21 años o después. Entonces, si tú me preguntas a mí, la edad ideal para operar a un paciente para la SIC es entre los 20 y los 30 años, antes de que empiece la presbicia, que la presbicia generalmente empieza como a los 40, 45 años, que es esta dificultad para ver de cerca. Entonces, ese paciente tiene 10, 15, 20 años de independencia de gafas y ahí vale mucho la pena. Perfecto, entonces hablamos de que es un beneficio ya a largo tiempo. Así es. Y referente a alguna patología, alguna enfermedad que tenga un paciente, una patología extra y que no se pueda someter a una cirugía LASIK, ¿esto existe? Sí, sí, claro, eso es un excelente punto, Viviana. Para que un paciente sea candidato, hablábamos que el primer punto es la edad, ¿cierto? Pero necesitamos obviamente otros puntos. Y dentro de estos es que el globo ocular esté completamente sano. Es decir, que es un paciente que solo tiene miopía, que solo tiene presbicia, que solo tiene astigmatismo, es un paciente que su nervio tiene que estar sano, sus presiones completamente normales, que no tenga ninguna otra alteración a nivel ocular que digamos que pueda ser un riesgo para su cirugía, como que, por ejemplo, vemos muchos pacientes con queratocono, que es una córnea débil, entonces yo no puedo llegar a debilitarla más con la cirugía. Afortunadamente, como yo les explico siempre a mis pacientes en la consulta prequirúrgica, es que el ASIC, Viviana, tiene
Fue autorizado por la FDA en 1995, 1996. Entonces, tenemos ya un camino recorrido casi de 30 años para poder definir qué pacientes es seguro hacerles un procedimiento LASIK, a qué pacientes les va bien, a qué pacientes de pronto les va mejor con algún otro procedimiento. Entonces, todo eso es importante cuando estamos hablando de procedimientos quirúrgicos electivos, porque esto es algo que el paciente elige, no es que se tenga que operar, es simplemente que elige hacerse la cirugía por el deseo de liberarse de sus gafas. Claro, y todo esto también acompañado de profesionales, ¿no? Mencionaba, bueno, ya casi 30 años en el que se ha estudiado y que sobre todo se quiere el beneficio para el paciente, pero sobre todo acompañado de un especialista. Y me encantaría, doctora, que nos pudiera mencionar cuáles son las ventajas para los pacientes que se quieren someter a una cirugía láser en los ojos. Pues obviamente ventajas tiene muchas. Como todo procedimiento, siempre existen riesgos. Afortunadamente es una cirugía que es súper segura, es una cirugía en la cual tratamos básicamente la superficie, no entramos al globo ocular, entonces la tasa de infecciones, el riesgo de que pueda haber pérdida del órgano es mínimo. Obviamente nunca en medicina se va a hablar de nunca en medicina se va a hablar del 0%, pero la tasa es menor al 0,5% en cuanto a infecciones o complicaciones que puedan poner en riesgo la visión a largo plazo. Entonces, basado en esto, obviamente tenemos que tener en cuenta que las ventajas son muchísimas y la principal es que, pues, obviamente vas a tener independencia de gafas. Yo siempre les digo a mis pacientes, esto es como una inversión a largo plazo. Cada cuánto están cambiando gafas, cada cuánto están invirtiendo en unas nuevas gafas y cuánto es que uno se gasta mandando a hacer unas gafas. Entonces, de pronto, pensándolo de esta manera, en estarse ahorrando esas gafas, de pronto de golpe uno puede pensar, uy, sí, es dinero, pero es un dinero que a largo plazo va a ser un ahorro, ¿ok? Entonces, y aparte la calidad de vida cambia completamente. El tú poder meterte, en teoría uno no puede usar lentes de contacto en la piscina, no puede usar lentes de contacto o gafas obviamente en el mar, porque existen riesgos de infecciones. Entonces, el tú poder ver eso y gozar de hacerlo sin gafas es un cambio de vida. Claro, realmente las ventajas que nos mencionas son muchísimas, sobre todo por el ahorro. En muchísimas ocasiones, incluso los pacientes llegan a perder los lentes, yo creo que hasta 3 veces por año. Y lo digo porque conozco realmente a familiares cercanos que otra vez ya perdí mis gafas y otra vez nuevamente hacer el gasto de unos anteojos nuevos. Y en otro sentido, yo podría también agregarle un poco el autoestima. Queramos o no, hay veces que las gafas llegan a ser un poquito incómodas y llegan pues a causar un problema de seguridad en las personas y como lo menciona, pues las ventajas realmente son bastantes. ¿Alguna desventaja, algún cuidado extra que le gustaría comentarle a los pacientes? Pues desventajas realmente te podría decir que muy pocas. De pronto hay pacientes que los primeros meses pueden llegar a notar, no diría tanto como una desventaja, pero sí algo que hay que explicarle a los pacientes cuando sean recién operados. Cuando nosotros hacemos el corte que te mencionaba anteriormente, Diana, lo que nosotros hacemos ahí es cortar los nervios que ayudan con el reflejo del lagrimeo. Entonces es normal que los primeros, digamos, 1 a 3 meses, que es lo que está escrito en los reportes internacionales en la literatura, el paciente puede llegar a sentir un poquito como de sensación de arenilla, un poquito de ojo seco los primeros 1 a 3 meses, en lo que ese plexo nervioso se va regenerando y reponiendo. Entonces, eso como puede ser algo que a lo mejor a los pacientes que nunca habían sentido ojo seco, los primeros meses lo sienten un poco incómodo y eso yo siempre se los explico en la consulta prequirúrgica también. Y es solo cuestión de usar un lubricante. Otra cosa que vale la pena mencionar es que a veces esta cirugía disminuye un poquito la sensibilidad al contraste y a los colores. ¿Y esto qué implica clínicamente para el paciente? Que de pronto en aquellos lugares o en aquellos momentos del día donde la luminosidad es un poco baja, puede ser que le cueste un poquitico ver ciertos detalles. Por ejemplo, tú sabes la hora cero cuando es como entre antes del atardecer, que la sensibilidad al contraste o el contraste, los colores son todos como un poquito tenue porque la luz está yendo. Eso a veces cuesta un poquito, pero también suele ser transitorio.
Otra cosa que los pacientes operados de la SIC pueden llegar a sentir es, por ejemplo, pueden llegar a ver como halos alrededor de las luces. Ahora mismo uno ve una luz y puede ser que no le genere molestia, pero en las noches, de pronto los primeros meses, cuando la pupila se dilata, puede ser que vean un poquito de luz y eso les sea un poco incómodo. Pero todos suelen ser síntomas que son menores y que son transitorios durante los primeros meses. Muy bien, y respecto a los cuidados, yo creo que muchos pacientes a veces también se rehúsan a esta cirugía porque piensan que quizás es una recuperación larga, quizás a veces por el exceso de trabajo, pendientes que tienen, pues delimitan un poco el someterse a una cirugía lásica. Sí, sí, la verdad es que afortunadamente los cuidados de esta cirugía son cuidados que son bastante tranquilos, o sea, es principalmente no rascarse los ojos, ¿ok? Porque obviamente en ese corte que nosotros hacemos, si el paciente se rasca los ojos, el corte se puede llegar a salir de su sitio. Entonces, lo más importante es eso, no rascarse los ojos, aplicarse las gotas. Es normal que de pronto en los primeros 2 a 3 días puedan llegar a sentir un poquito como de sensibilidad a la luz por la misma inflamación que esto genera, pero la verdad es que yo opero todos los jueves, por ejemplo, entonces yo siempre les recomiendo a mis pacientes, tómense al menos viernes, el fin de semana y el lunes generalmente ya están retomando sus actividades. Pueden ver televisor, pueden ver el celular, pueden ver computador, eso no hay ningún problema. De pronto limitar un poquito como el tiempo por la molestia que puedan llegar a sentir, pero no porque le haga daño. Lo más importante, como te decía, no rascarse los ojos, evitar cuerpos de agua, por ejemplo, piscinas, mares, saunas, toda esta agua que puede estar contaminada, porque eso no deja de ser una herida y tú sabes que en esa agua contaminada puede haber cualquier cantidad de bacterias, hongos, parásitos, entonces tener en cuenta eso. Y fuera de eso, no cargar cosas muy pesadas por las primeras 2 semanas. Si yo les recomiendo que no hagan ejercicio, evitar, por ejemplo, deportes de contacto que te puedan sin querer dar algún golpe y tener cuidado si en la casa hay chiquitines, por ejemplo, niños que puedan sin querer darle un raspón, mascotas también que sin querer puedan golpearles el ojito sin querer. Esos serían como los cuidados. Realmente, como ves, no son cuidados mayores, no necesitan estar en cama, no tienen que pasar con los ojos cerrados todo el tiempo. Es una cirugía bastante tranquila, es una cirugía ambulatoria. Entonces, la verdad es que no hay nada que temer en ese sentido. Yo en verdad pensaría que lo mínimo quizás una semana, pero bueno, es increíble que en 3, 4 días ya pueden retomar sus actividades y yo creo que a veces es eso también, ¿no? Un poco este tabú, el pensar que, híjole, ¿y cuánto va a ser la recuperación? Y quizás me tarde demasiado y en mi trabajo no me van a dar permiso y a veces ese tipo de cuestiones limitan un poco a las personas. Entonces es importante que los pacientes sepan que los cuidados son básicos. Creo que incluso el que te quiten un diente, una muela, lleva más cuidados en ese sentido que una cirugía láser. Y doctora, me encantaría saber, ya cuando se encuentra en cirugía, ¿cuánto es Sí, el así es. tiempo? Afortunadamente no. A veces los pacientes tienen mucho miedo y muchas limitaciones en cuanto al, al trabajo. ¿Listo? Discúlpame, Viviana, no te escuché, se cortó. Sí, se cortó un poquito, pero ya estamos. ¿Me escucha bien? Ajá, ahí te escucho bien, sí. Perfecto, una disculpa, doctora. Me comentaba que justamente a veces se limitan a pensar que la cirugía puede ser en un tiempo de recuperación prolongado. Así es, sí, sí. O sea, al final uno puede pedir unos cuantos días de la oficina o pedir algunos días de vacaciones, pero no tenés que ser una semana, 10 días, etcétera. Incluso nosotros tenemos muchos pacientes que vienen de fuera y se operan, llegan un día antes, hacemos los estudios, vemos obviamente que el paciente esté sano, que todo esté bien, planeamos el procedimiento, estamos operándolos esa misma semana, hacemos el control de los primeros 2 a 3 días, que es como el tiempo más crítico, ¿ok? Los primeros 5 días aproximadamente es el tiempo más crítico después de la cirugía. Y en una semana ya salieron y viajaron y todo. Entonces, es algo que es perfectamente factible y es algo que se puede hacer en cuanto, pues, el paciente pueda darse ese tiempo como para poder recuperarse.
pero como te digo, son cuidados menores que pueden hacer tranquilamente si un paciente decide viajar en la casa de un familiar, en un hotel, no necesitas adecuar un cuarto, ni mucho menos como para estar, digamos, en ese reposo relativo. Claro, de verdad que las ventajas son bastantes y me gustaría también conocer o saber cuánto tiempo dura la cirugía LASIK y cómo se prepara un paciente. ¿Qué debe de hacer antes o durante la cirugía? Bueno, son varios puntos que voy a tratar como de tocarlos. Me preguntabas qué tiene que hacer el paciente antes de la cirugía para poder hacerse los estudios, que siempre pedimos estudios para ver si el paciente es candidato. Hay que ver qué tan gruesa es la córnea, hay que pedir un mapa de la córnea para poder ver si la córnea está sana. Entonces, siempre pedimos al paciente que descanse, si es un paciente que usa lente de contacto, al menos 5 días antes de hacerse los exámenes para que el examen pueda salir confiable. Eso es por un lado. Por lo demás, la verdad es que para eso no necesito que el paciente guarde dieta, para eso no necesitamos que el paciente, digamos, que se ponga gotas, no, como te decía, es una cirugía menor, de menor riesgo en el sentido infeccioso, entonces la verdad es que básicamente sería eso. Y durante el procedimiento, como mencionaba anteriormente, este es un procedimiento ambulatorio. Entonces citamos al paciente obviamente una media hora antes, le damos un medicamento para controlar un poquito los nervios, pero yo necesito que el paciente esté despierto durante la cirugía. Y algo que es bien importante es que yo necesito que el paciente esté despierto porque para poder que el láser, digamos que funcione bien, él tiene que estar viendo cierto punto. Entonces, yo igual, pues ahí yo siempre les digo a mis pacientes y se ríen, es algo de anestesia verbal, yo voy explicándoles cada paso que va a pasar durante el procedimiento, qué es lo que van a sentir, qué es lo que van a ver, qué es lo que van que tienen que esperar, digamos, de ese momento para que ellos puedan estar tranquilos también y que puedan cooperar y que todo salga, pues, como debe de salir. Yo creo que sobre todo es por eso que los pacientes se acercan a usted, por la seguridad que les brinda y el profesionalismo y porque realmente, a como nos lo explica y a como es realmente, las ventajas son bastantes. Por último, doctora, me gustaría pues nuevamente que usted agregue algo para sus pacientes, algo que les gustaría comentarles, que se acerquen, que no duden en realizarse una cirugía LASIK. Bueno, Viviana, pues yo tengo para comentarles, la verdad es que al final del día esto es una cirugía, como te mencionaba, electiva. Sin embargo, yo no he tenido ni un solo paciente creo que se haya arrepentido. Y yo personalmente, yo también soy operada. Yo apenas cumplí 21 años. Yo usaba gafas desde los 5 años y mi mamá a los 21 años me llevó para hacerme cirugía, sin saber yo en ese momento que iba a ser oftalmólogo, que me dedicara a esto. Pero yo sé lo que es vivir y que lo primero que tengas que hacer en la mañana es buscar tus gafas. Entonces, eso es algo que a mí me devolvió la calidad de vida, es algo que yo no sabía que me hacía falta, ¿sabes? Entonces, es algo que yo te puedo decir de testimonio propio, que es algo que no me arrepiento, es una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Entonces, la verdad es que mientras más uno se espera de pronto en diferir la decisión, menos tiempo tiene para gozar de esa independencia de gafas. Me preguntabas hace rato, ¿cuánto dura la cirugía? Eso es una pregunta súper común porque existen muchos mitos alrededor. No, eso solo te dura 5 años. No, eso solo te dura 10 años. Y son tal cual eso, mitos. La cirugía refractiva, la idea es que te dure toda la vida, sino que obviamente a los 40, como mencionaba anteriormente, 40, 45 años, ya empezamos con otros problemas visuales que vienen por la edad, como suele ser la presbicia. Entonces, independientemente de que uno se opere a los 20, a los 30 o a los 38, la presbicia va a llegar entre los 40 y los 45 años. Entonces, uno si se opera más temprano, más pegado a los 20, va a tener mayor tiempo de disfrutar de esa independencia de gafas hasta que la presbicia llegue y ya empiece con su dificultad para ver de cerca. Pero la idea es que sea una cirugía que sea duradera y para eso tenemos que hacerlo, como mencionaba, cuando ya hay estabilidad refractiva y obviamente lo más pronto que se pueda en ese sentido, una vez alcanzada la estabilidad refractiva, para que el paciente pueda gozar de muchos años con esa independencia de gafas. Así es, sin duda esta cirugía brinda seguridad, brinda calidad de vida y pues las ventajas realmente que me han sorprendido son bastantes a comparación de quizás algunas otras cirugías, ¿no? Y sobre todo también en términos de cuidado. Y
posteriormente, que a veces es en lo que dudamos. Muchísimas gracias, doctora. Yo le agradezco y también le quiero recordar a todos tus pacientes que si gustan agendar una cita con la doctora Ana Silvia Serrano de Mozo, pueden ingresar al perfil de topdoctors.com.co. Le agradezco muchísimo. Gracias por brindarnos esta entrevista. Seguramente, pues muchos de los pacientes, de la gente que nos está escuchando, pues ha resuelto bastantes dudas. Esa es la idea, Viviana, y muchísimas gracias por darnos este espacio, muchísimas gracias por la invitación. Y la idea es esa, informar cada vez más a pacientes, llegar obviamente cada vez más a informar a sus pacientes que no tienen que tener miedo de este procedimiento. Hay muchas cosas que se escuchan alrededor de cualquier otra cirugía, pero recuerden, si ustedes van a tomar la decisión de operarse, hacerlo con un especialista que tenga pues bastante experiencia en esta área de cirugía refractiva. Y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Claro que sí, muchísimas gracias y en Top Doctor seguimos al pendiente para una próxima grabación. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego.